Vamos a la palabra del Señor, libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Allí tomaremos, por supuesto, este versículo para hablar de un siervo aprobado por Dios. Este versículo dice así, leo esta palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar al Señor para iniciar este tema. Padre, oramos dándote muchas gracias. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu misericordia, el que nos permitas en esta tarde, Señor, tener este tiempo hermoso en donde podemos estudiar de tu palabra, recibir de tu instrucción, ser bendecidos a través de esta palabra. Gracias, mi Dios amado, por el hermoso número de hermanos y hermanas y por quienes seguirán llegando durante la tarde, Señor, para disfrutar de cada tema que será expuesto. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Tiene toda la libertad para poder de esa manera alabar a Dios, también aplaudir, decir amén, decir aleluya. Si tiene la facilidad para hacerlo, hágalo, tiene toda esa libertad. Bien, hemos tomado este versículo y es el que nos han dado para el tema que debemos exponer, un obrero aprobado por Dios, que es el título que se le puso a este tema. Y sin duda, cuando hablamos de esto, hablamos de las exhortaciones que Dios da a través de Pablo a Timoteo, para que de esta manera él pueda ser un siervo de Dios y también ser un siervo útil en el Evangelio. Cuando hablamos de ser siervo de Dios, hablamos de servir al Señor. Y cuando hablamos de ser útil, o sea, significa que nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Primero debemos entender que Dios llama al hombre de Dios para que sea un obrero. Eso es lo primero que destacamos. Tiene que ser un obrero. Segundo, tiene que ser como el instrumento que Dios va a utilizar y que Dios va a proyectar a través de él la palabra de Dios y el Evangelio. Y lo tercero, tiene que ser un siervo, servir a los demás. Primero entonces, como dije, obrero, instrumento y luego siervo. Cuando hablamos de obrero, hablamos de que debe tratar la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas. Hablamos de un obrero en el Señor, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce lamentablemente a la impiedad. Entonces, si nosotros como obreros del Señor tenemos el cuidado de utilizar bien la palabra de verdad, entonces nosotros no vamos a estar discutiendo todo lo que se oye por allí o todo lo que se escucha por allí, porque debemos tener el cuidado de hablar de la verdad correctamente y no tenemos el tiempo para perderlo discutiendo cosas que alguien quiere discutir. Por el contrario, tenemos que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad. Eso es lo que puedo yo enfocar en cuanto a un obrero. Y cuando hablamos de instrumento, este instrumento debe apartarse de la iniquidad y también limpiarse de ella para ser un instrumento útil al Señor. Cuando hablamos de apartarse, sabemos y entendemos que hemos sido llamados por el Señor para ser santos. Y eso significa entonces que nosotros hemos sido apartados por Dios para ser santos. Esto implica entonces que nosotros nos apartamos de toda impiedad, nos apartamos de toda iniquidad y nos limpiamos día a día para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Cuando hablamos de que debemos ser siervos, entonces
tenemos que desechar primero todo tipo de cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Aquí es donde a todos nos cuesta un poco, porque el siervo no tan solo significa servir a los demás, sino que al mismo tiempo tenemos que tener la paciencia para tratar con los que están en error. Cuando usted trata de plantearle la verdad a alguien y aquella persona tiene un concepto, una filosofía, un pensamiento diferente al suyo, se tiende a discutir. Y ahí es donde usted tiene que tener paciencia, porque se supone que si usted tiene la verdad siempre triunfará. Por lo tanto, no debe desesperarse para introducir la verdad o forzar la verdad, sino que tiene que tener paciencia. Eso marcaría entonces que usted es un siervo del Señor. Si vemos en la vida del Señor Jesús, Él siempre fue muy paciente, muy cuidadoso en lo que Él decía y en lo que Él planteaba. Entonces es ahí cuando comenzamos a entender un poquito acerca de esto. Profundicemos un poquito más. Vamos al primer punto que yo decía, como obrero. Pablo comienza en este capítulo, cuando le habla a Timoteo, nosotros estamos tomando solo un versículo, pero hay varios versículos que son muy importantes aquí. Pablo comienza en esta serie de exhortaciones que le da a Timoteo con el siguiente llamado, y le da una frase y le dice: recuérdales esto. En uno de los versículos aparece esa frase: recuérdales esto. O sea, todo el pueblo de Dios, y especialmente aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo dentro de la iglesia, siempre deben recordar las grandes verdades de las Escrituras. Usted y yo tenemos que estar constantemente recordando las grandes verdades de la palabra del Señor. No podemos pensar que si ya conocemos una verdad, la dejamos de lado y cuando la tengamos que usar, la vamos a usar. Debemos siempre estar recordándolas. El apóstol Pedro, por ejemplo, tenía una firme intención, por allá por Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice estas palabras muy similares a lo que dijo Pablo también, pero vamos a ver lo que primero dice Pedro. Segunda de Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice, no sé si es el versículo o no, segunda de Pedro, gracias. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire lo que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, usted puede oír 100, 200 o 300 veces un tema predicado, ministrado por diferentes pastores, líderes, y siempre va a aprender algo nuevo. Siempre Dios va a ministrar su vida una vez más. O si no aprende algo nuevo, Dios le revela algo a través de lo mismo que ya había oído o escuchado, pero no había logrado entender. La palabra de Dios siempre debe estar siendo recordada, y sobre todo las verdades fundamentales. Veamos lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo dice de esta manera, y Pablo les decía a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, dando a entender que para Pablo el escribir constantemente las mismas cosas no le era gravoso ni le era molesto. Pero quizás para los que recibían la carta de Pablo, otra vez con el mismo tema, otra vez con lo mismo. Pero ¿por qué lo escribía Pablo? Porque Pablo quería que aprendieran, que tuvieran toda la información para que en ningún momento ellos dijeran: no sabía, no lo había oído, no lo entendía. Entonces, miremos esto.
¿Qué era lo que debía recordarles constantemente? De acuerdo a lo que Pablo planteaba a Timoteo. Seguramente no se refería únicamente a la conclusión de los últimos versículos que aparecen en este pasaje. Pablo dice: las sanas palabras que de mí oíste. Segunda de Timoteo 1:13, habla allí. Las sanas palabras que de mí oíste. Es decir, toda la enseñanza que Timoteo había recibido del apóstol, toda la palabra que había recibido de él, eran sanas palabras que pueden producir sanidad, que pueden producir un actuar como un antídoto contra las falsas doctrinas que son contagiosas y destructivas, como la gangrena, que también lo dice por allí Pablo. O sea, el punto es entonces que Pablo constantemente le hablaba a Timoteo quizás de las mismas cosas y se las repetía una y otra vez para que no fuera Timoteo influenciado por las falsas doctrinas que son contagiosas. Usted puede poner oído a un montón de cosas, y hoy con la tecnología que existe, sin duda el poder informarse, conocer, buscar temas y todo lo demás es importantísimo hacerlo. Pero si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no tiene el enfoque real, usted puede desviarse en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Veamos cuáles son estas exhortaciones que, por supuesto, Timoteo debiera hacer delante del Señor, o lo que Pablo quería que Timoteo hiciera. Lo primero que le dice en el versículo que leíamos, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si nosotros comenzamos a analizar este versículo, tiene mucha importancia. Aquí podemos hablar horas y horas acerca de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí la interrogante viene y dice: ¿quién tiene que aprobar a Timoteo? La pregunta salta inmediatamente ahí. De acuerdo a la interpretación bíblica, de acuerdo al original, de acuerdo al hebreo, comenzamos nosotros a buscar la forma de encontrar qué sucede, qué está diciendo Dios aquí. Recordemos que anteriormente Pablo ha exhortado a Timoteo a evitar, en los versículos anteriores, a evitar las discusiones vacías. Pero ahora va a mostrar cuál debe ser la reacción positiva de un obrero aprobado por Dios. O sea, primero le dice que debe evitar todas las conversaciones vacías, debe evitar todo ese tipo de conjeturas, porque no le van a servir de nada, solo le van a hacer perder el tiempo. Y él lo que tiene que buscar es presentarse a Dios aprobado, hacerlo con diligencia, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si vemos esto entonces, frente a los hombres que constantemente discuten, que constantemente están tratando de argumentar sus pensamientos, están deseosos incluso, muchos de ellos, de presumir de ingeniosidad, de inteligencia, puedo decirlo, en su búsqueda del aplauso humano. Hoy día mucha gente trata de adquirir conocimiento para sentirse bien entre los hombres y para recibir el aplauso de los demás. Timoteo tiene que evitar este absurdo. Tiene que evitar el deseo de exhibirse entre los hombres y buscar ¿qué cosa? Presentarse a Dios aprobado. Porque aunque los hombres le aprueben a usted y aunque los hombres me aprueben a mí, no significa que estoy aprobado por Dios. No sé si entiende eso. El hecho de que alguien le aplauda, el hecho de que alguien le
diga que usted lo hace perfectamente, que usted incluso es un tremendo hombre de Dios. Hace muy bien esa frase cuando la escuchamos de alguien y se acerca, dice: usted es un varón de Dios, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, le dicen a las hermanas, y las hermanas se sienten bien, porque qué bien es sentirse aprobado por los demás. Pero aquí la aprobación más importante no es la que da el hombre, no es la que da la mujer, sino la que da Dios. Por eso aquí Pablo le marca y le dice que tú tienes con diligencia que presentarte a Dios aprobado. O sea, tú tienes que estar en la condición que Dios exige. Así que no pierdas tiempo discutiendo vanas palabrerías, discutiendo cosas que no te van a servir de nada. Al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y hacemos. Recordemos las palabras de Pablo también en uno de los pasajes, creo que fue en Gálatas, cuando él habla y dice: si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. O sea, ¿qué es lo que debemos buscar nosotros como hombres de Dios, aprobados por Dios? ¿Qué debemos buscar? Agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y ahí está el grave problema, porque viene la perspectiva y la mirada de los demás. Porque la iglesia dice: no, a mí me gusta un líder o un pastor de tal y tal manera. A mí me gustaría tener un pastor más cercano. A mí me gustaría tener un pastor más amable, más cariñoso, más de piel. A mí me gustaría tener un pastor más efusivo. A mí me gustaría tener un pastor más tranquilo. A mí me gustaría tener, ¿me entiende? Y la gente comienza a tener su concepto. Pero aquí el punto es que yo no voy a poder agradarle a usted nunca, sino solo debo buscar agradar a Dios. Esto es lo mismo para usted. Usted no debe buscar agradar al mundo o agradar a la gente, sino agradar a Dios, que le llamó y le apartó para ser un obrero, para ser un instrumento y para ser un siervo de Dios. Amén. Ahora, cuando Dios nos examine, cuando Dios nos mire a nosotros y comience a examinar nuestra vida y no encuentre en nosotros nada digno por lo que tengamos que ser aprobados, y al revés, a la inversa, nos alejemos avergonzados, porque ahí dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El Señor nos examina y encuentra que en nosotros no está correcto lo que estamos haciendo, y tengamos que alejarnos avergonzados. Ahí es donde está la dificultad y el problema. Entonces vamos a tener que sufrir vergüenza. Y yo no creo que a alguien aquí le guste pasar vergüenza. A nadie. Todos tratamos de evitar de pasar vergüenza, todo tipo, cualquier tipo de vergüenza. Entonces, una parte importante de la aprobación divina que Timoteo debía procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Aquí se trata entonces de que usted y yo debemos procurar siempre usar bien la palabra de verdad, no trastocarla, no desviarla, no desenfocarla, no doctrinalmente manipularla, porque está claro que no todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien. Usted puede saber de Biblia, usted puede conocer de Biblia, puede tener mucho conocimiento, mucha teología, y puede conocer mucho más que otros predicadores, y posiblemente sea así, pero no significa que usted la esté usando bien. Por eso es que cada llamado de Dios, o cada hombre, mujer que está usando la palabra de Dios, debe procurar usar bien la palabra de verdad. Entonces, este es un asunto en el que Pablo incide con frecuencia en la carta. Por eso siempre le estaba recordando a Timoteo lo que tenía que hacer, su obligación, su responsabilidad, su manera de actuar, su manera de ser. El verbo usar, cuando vemos ese verbo allí, transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un rumbo derecho.
o sea, hacer lo correcto. Se usaba para hacer el trazado de una carretera derecha, en línea recta, o para arar un surco también derecho. No es muy agradable, ¿cierto?, ver en el campo un surco medio chueco. Normalmente siempre son rectos, es la idea. Entonces se usaba para hacer ese trazado de una línea recta. Ahora, metafóricamente, se usaba también para realizar cualquier trabajo con cuidado y con precisión, meticulosamente. Y como antes decíamos en este enfoque, hay muchas formas de hacer una exégesis retorcida de la Escritura. Mucha gente hablo teológicamente, dice, no, es que hay que tener una buena exégesis, pero también significa que hay malas exégesis. Y esto implica entonces que puede desviarse el sentido bíblico, que puede desviarse la doctrina bíblica. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, un joven pastor, y le dice, usa bien la palabra de verdad. Sé diligente, preséntate ante Dios aprobado. O sea, no seas un neófito, ni seas un principiante, sino que tienes que ser, por decirlo así, entre comillas, un profesional en el llamado que Dios te hizo. No puedes ser negligente, tienes que estudiar, leer, profundizar, orar, buscar de la presencia de Dios, llenarte del Espíritu Santo de Dios para que Él te revele la verdad de Dios. Creo que es lo que debemos hacer. Entonces, el obrero aprobado por Dios nunca distorsionará la verdad, nunca adulterará la verdad, nunca mutilará la verdad, nunca cambiará la verdad, sino que maneja toda la palabra con precisión. Ahí estamos viendo ya un obrero aprobado por Dios. Entonces, es capaz de interpretarla correctamente, de aplicarla adecuadamente a las necesidades de los oyentes, para que de esa manera los que escuchan esa palabra puedan aprender, puedan crecer y puedan madurar. Dice amén a eso. Ahora, si miramos, y hay que exclamar en este sentido, cuánta superficialidad hay en la exposición de las Escrituras hoy en día. Tanta superficialidad. El obrero de Dios debe trabajar de tal modo que no tenga de qué avergonzarse. Tiene que saber en lo profundo de su corazón que está haciendo lo correcto. Más allá de hacer lo mejor para Dios, hacer lo correcto. Que está haciendo lo que debe hacer como hijo de Dios, porque tiene una responsabilidad: ministrar la palabra de verdad. Y la palabra de verdad no es mía ni es suya, es de Dios. Por lo tanto, usted debe ser el que transmite la verdad de Dios y usted hacerlo correctamente. Si a usted no le gusta, si a usted no le agrada, aún allí, como hombre de Dios, aprobado por Dios, debe decir la palabra de verdad. No arreglarla, no camuflarla, no, como dice alguien por allí, maquillarla, porque hay algo que puede complicarlo a usted. Si la palabra es de Dios, usted debe ministrar esa palabra. Entonces así no tendrá de qué avergonzarse. Ahora, esta labor exige de mucho estudio, de mucha oración. Y a no ser que esté dispuesto a pagar ese precio, usted nunca va a llegar a ser ese objetivo, el cual usted necesita ser, el que lleva la palabra del Señor. Entonces, un obrero aprobado por Dios. ¿Dónde encontramos un obrero aprobado por Dios? Supongamos que no hay nadie aquí. ¿Dónde encontramos un obrero aprobado por Dios? Debemos entonces empezar a mirar en la Escritura que el hombre aprobado por Dios va a vivir de acuerdo a lo que Dios establece para él y de acuerdo a su llamado que Dios le está haciendo. Entonces inmediatamente la opinión de la iglesia, la opinión del hermano, de la hermana, no corre en esta aprobación. Y ahí es donde comenzamos a ver también lo que Pablo explicaba cuando algunos decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo y otros más espirituales decían que eran de Cristo. Y Pablo aclara y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Uno plantó, el otro regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Nosotros somos solo
colaboradores en la obra de Dios. Así que el grande es Dios, el poderoso es Dios, y el que tiene la palabra para entregarla es Dios. Entonces, el consejo que le daba Pablo a Timoteo era: evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Este es un problema latente hoy día y es muy complicado. Frente a la palabra de verdad, cuando nosotros leemos ahí la palabra de verdad, se presenta ahora, lógicamente, también estas palabras profanas y vanas palabrerías. En todas partes hoy día la gente discute acerca de la palabra de verdad. Y cada uno tiene su argumento, cada uno tiene su posición. Y estas palabras que Pablo dice a Timoteo que debe apartarse, se trata de palabras vacías, palabras sin provecho alguno, palabras que para el que las escucha no le aprovecha absolutamente nada. Son palabrerías vacías, son profanas, es decir, no son santas y por lo tanto resultan perjudiciales a quienes las oyen y quienes las hablan. Entonces, el obrero aprobado por Dios debe evitar este tipo de cosas y este tipo de personas. Usted no está aquí para discutir la palabra. Usted está aquí para recibir la palabra. Usted no está para luego salir de aquí a discutir la palabra con otros. Usted está para hacer la palabra, para que de esa manera la gente vea que usted vive la palabra. Hablaba el domingo pasado del profeta Elías y decía: Elías no tan solo era el profeta, sino que también él mismo era una profecía, porque marcaba la realidad de todo creyente en el futuro. Y usted también tiene la palabra profética más segura, pero usted pasa a ser la profecía de esa palabra. Por lo tanto, debe reflejarse en su vida lo que usted es y lo que usted hace. Ahora, responder a todas estas vanas palabrerías sería concederles una importancia que no merecen. Cuando usted comienza a discutir con personas ciertos aspectos doctrinales que usted sabe más encima y sabe que están equivocados y sabe que no es lo correcto, cuando usted comienza a discutir todo eso, en realidad le está dando importancia que no tienen. Usted debe olvidar eso. Esas discusiones no le sirven de nada. Y más encima, como dijimos y lo tocaremos al final, si no es un siervo de Dios, usted no va a tener paciencia con esa gente. Y al final, como no tiene argumentos para discutirle, va a tratarlos de hijo del diablo y del demonio y de todos los que estén por allí. Y al final el siervo de Dios se enojó. Entonces ahí usted debe entender que el consejo de Pablo no estaba tan errado. Ahora, no tiene que caer en el error de alguna manera de meterse en combatir estas enseñanzas. También es delicado, porque una de las cosas que debemos hacer es usar bien la palabra de verdad. ¿Para qué nos llama el Señor? Para predicar su palabra, para enseñar su palabra, para ministrar su palabra, para hacer su palabra. No nos llama para discutir lo que otros están enseñando, ni mucho menos a atacar o meternos en un combatir esas enseñanzas. Es como si yo los llamara aquí para enseñarles lo que son las sectas falsas y hablar de alguna de ellas, no interesa cuál sea, y pasamos 2 horas hablando de sectas falsas y lo que hacen, por qué hacen y para qué lo hacen y todo lo demás. ¿De qué nos serviría? No nos serviría de nada, porque usted ya tiene la verdad. Y esa verdad es la que le libra a usted del engaño de Satanás. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice: y conoceréis la mentira y evitaréis la mentira. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la labor del hombre de Dios, del hombre que ha sido aprobado por Dios, debe ser positiva, aportando la verdad de la palabra allí donde otros introducen otros tipos de verdades nocivas, entre comillas verdades, cosas nocivas. Entonces nos encontramos en este tiempo en situaciones muy complejas.
Hay situaciones en las que otros han introducido cosas que no corresponden a la sana doctrina. Y encontramos que en la palabra no aparece, no existe, no sale. Y la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. La verdad. No necesitamos plantear aquí el engaño de Satanás, necesitamos plantear la verdad. Y eso es lo que nos cuesta entender, porque a veces pasamos más hablando de la mentira que de la verdad. Es como decir, en las iglesias hoy día se habla más del diablo y de los demonios que de Jesús, cuando deberíamos hablar más de Jesús y del Espíritu Santo, y el diablo y los demonios no tendrían parte en la iglesia. Pero hablamos tanto, es un decir, hablamos tanto de los demonios, tanto de eso, que al final la gente anda espirituada viendo pájaros caminar y perros volar. Entonces usted debe entender, es muy importante evitar el error. ¿Por qué? Porque el error tiene un terrible efecto. Es un efecto destructor. Entonces, como decíamos, esto era la preocupación de Pablo, porque esto conducía más y más a la impiedad. Cualquier enseñanza errónea conduce hacia la impiedad. O sea, cuando usted ve una enseñanza que es errónea, aunque tenga mucho de Dios en medio, aparentemente, aunque hable mucho de Dios, increíblemente, cuando es errónea, esa enseñanza conduce a la impiedad. Cuando usted tiene la verdad de Dios, de su palabra, eso conduce a la santidad. Ese es el efecto que causa la verdad y es el efecto que causa también el engaño. No olvidemos que hay una relación directa entre el error doctrinal y también una relación directa entre una conducta pecaminosa. O sea, si alguien comienza a oír la mentira, entre comillas, verdad, que alguien puede decir que es verdad, eso le conducirá a la impiedad y lamentablemente su conducta va a ser pecaminosa. Veamos a cuántos cristianos hoy día avalan su condición pecaminosa. ¿Cuántos avalan su pecado? ¿Cuántos avalan su condición, ya sea matrimonial o lo que sea? Y lo avalan con la escritura y toman algún versículo por allí y dicen, no, es que vea, aquí dice. Ese es graciosamente como un hombre golpeaba todos los días a su pobre mujer y la dejaba con los ojos así de hinchados y morados. Y cuando el pastor le reprimió y le dijo, hermano, eso está mal, eso es pecado, golpear a tu mujer. Y mira cómo le deja los ojos. Pero yo soy bíblico, pastor. ¿Pero cómo vas a ser bíblico? Sí, la Biblia me autoriza a hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que en el cielo hay muchas moradas. Tú puedes reírte todo lo que quieras a carcajadas, pero este es un hecho real. Esa mujer terminaba con los ojos morados cada vez porque la interpretación bíblica de mucha gente está totalmente fuera del contexto bíblico. Y tú puedes reírte, dice, pero ¿cómo va a entender eso? Sí, da gracias a Dios que tienes algo más de entendimiento. Pero la gente que a veces no lee la Biblia, la lee solamente para su conveniencia, para marcar su vergüenza o su pecado y cubrirlo con un manto, no sé cómo llamarle, de engaño. Entonces, los hombres creen que tienen un efecto sobre la manera en que viven, que tienen de alguna manera la fuerza para poder cambiar, para poder ordenar su vida. Y nos damos cuenta que en realidad la gente no tiene esa capacidad. Solo Dios puede cambiar al hombre. Ahora, cuanto más se expanda el error doctrinal, tanto más crece la impiedad. Y eso la Biblia nos muestra. Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal del engaño o de estos engañadores. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice. Carcomerá como gangrena, o sea, poco a poco, y al final cubrirá todo su ser. Son comparados a una enfermedad mortal inmediatamente. Todo el engaño es comparado a una enfermedad mortal que se va extendiendo por todo el cuerpo. Por un lado señala a su rápido avance y por otro la corrupción y muerte que produce allí donde llega o donde golpea. Lo mismo ocurre con la falsa doctrina.
Una vez que se deja entrar, una vez que entra dentro de una iglesia o denominación, es un veneno que se propaga con rapidez y lleva a una destrucción segura. En realidad, la extensión de la falsa doctrina es más rápida que la extensión de la verdad. La verdad siempre va en contra de nosotros, porque nosotros no estamos inclinados hacia la verdad, estamos inclinados hacia el mal. Por lo tanto, la verdad es un obstáculo para nosotros. A nadie le cuesta ser pecador. Nadie lucha para ser pecador. Nadie ayuna y ora para ser pecador. Nadie lo hace. Es por naturaleza que es pecador. Pero cuando hablamos de santidad, luchamos para ser santos. Luchamos para orar, luchamos para ayunar, luchamos para vivir para Dios. Por lo tanto, entendamos entonces que el corazón humano es pecaminoso y es receptivo al pecado. Y constantemente será más fácil recibir la mentira que la verdad. Esto hay que verlo solamente cuando vamos al médico, ¿no? Cuando el médico nos habla y nos dice qué está pasando en nuestra vida, nosotros pensamos, y ojalá no esté tan mal, dígame que no estoy mal, dígame que no estoy mal. No, no está mal, le dice, pero es verdad que no estoy mal. Qué problema terrible. Sabemos que estamos mal, por algo fuimos al médico. Entonces ahí está el problema. Nadie quiere oír que está mal. Es preferible oír la verdad, porque ante la verdad usted puede ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Ahora, esta es otra de las razones por las que Timoteo debía evitar las conversaciones, debía evitar estas discusiones. Nadie está exento de la influencia corruptora de la mentira. Nadie. Usted y yo podemos caer en cualquier momento en la mentira, porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Entonces, al igual que un médico no puede evitar la exposición a una enfermedad peligrosa que está tratando cuando él atiende a algunos pacientes con enfermedades graves, él está expuesto a la enfermedad y aún así tiene que correr el riesgo. También un predicador de la palabra no puede evitar, hermano querido, la exposición a las falsas enseñanzas, pero como un buen médico debe reducir al máximo su exposición a la enfermedad mientras se encuentra en el tratamiento de ese paciente. Así también nosotros debemos cuidarnos de los falsos profetas, porque causan terrible daño en la vida del creyente. Usted no puede estar oyendo a cualquier persona, usted no puede estar escuchando a cualquier persona. Hoy vuelvo a insistir, con la tecnología podemos escuchar a cientos de predicadores en la web, a cientos de gente que opina, cientos de gente que escribe y habla de temas y habla de una cosa y otra. Usted debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos expuestos a la mentira. Y ahí es donde lamentablemente tenemos que tener cuidado. Y Pablo tenía ese cuidado con Timoteo. Cuídate, Timoteo. Preséntate como un obrero aprobado ante Dios. Entonces, mirando la escritura, nosotros encontramos lo que Pablo le preocupaba que Timoteo pudiera vivir o experimentar. Usted y yo también necesitamos preocuparnos de aquella situación. Hoy día abundan las iglesias, los falsos maestros, los falsos profetas, y Satanás los usa para destruir la verdad de Dios y mantener al mundo caído en oscuridad espiritual. Y eso es lo que el diablo hace. Ese es su argumento, su forma, su manera de trabajar. Entonces, constantemente estamos viendo cómo el cristianismo va cambiando para aceptar doctrinas, para aceptar prácticas que hace tan solo unos años atrás habrían sido impensables dentro de la iglesia. O sea, si miramos nosotros hacia atrás, cómo la iglesia ha ido evolucionando de alguna manera y ha ido aceptando muchas cosas. Estamos conscientes que muchas cosas han sido el cambio de Dios en la mente y el corazón del hombre, pero muchas de las otras cosas son netamente humanas y Satanás se ha encargado también de introducirlas. Lamentablemente, estos cambios no obedecen a un acercamiento del pueblo de Dios a la palabra de Dios, sino que ha sido el desconocimiento de ella
lo que ha permitido la entrada de todo tipo de influencias mundanas que están siendo muy destructivas para los creyentes y también, lamentablemente, para las personas inconversas que desde afuera miran a la iglesia y no le ven mucha diferencia con lo que el mundo vive hoy día. Entonces, hoy día la incredulidad se ha hecho mayor en la vida de los hombres y de las mujeres. Con estas exhortaciones, Pablo trata de guiar a Timoteo para que sea un obrero aprobado por Dios. Pablo quería animar a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del evangelio y a transmitirla a otros para que a su vez ellos hicieran lo mismo. Pongamos el versículo que teníamos ahí, el versículo 2:15, y hagamos esta idea. Y supongamos que yo le escribo a su WhatsApp. Ya tiene celular, ¿cierto? Bien, yo le escribo a su WhatsApp y le escribo este versículo y yo se lo envío a usted. Ahora mírelo cómo lo sentiría usted. Y yo le estoy diciendo a usted: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se siente usted con ese versículo? Dígalo. ¿Cómo se siente? Es para usted. Se lo escribió su pastor. ¿Cómo se siente? Hagamos este ejercicio. ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo: no estás siendo diligente, ten cuidado. Preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O hay algo que parece que no está muy bien y tienes que usar bien la palabra de verdad. Y usted interpretaría y dice: o sea que lo estoy usando mal. Entiéndame, la lectura de este versículo, la carta que le envía Pablo a Timoteo, no era una carta agradable en donde Timoteo saltó en una patita diciendo: aleluya, gloria a Dios, qué carta más hermosa. No, estaba recibiendo una instrucción de Pablo, de su pastor, por decirlo así, para que él pudiera ser un obrero aprobado. Y cuando yo o usted como líder o pastor ministra a alguien y le dice lo que debe hacer, esa persona se siente mal, ofendida, porque le están diciendo que no está bien. Pero hermano, es la preocupación para que usted no hierre, no se equivoque. La enseñanza de la verdad es la única forma de contrarrestar la falsedad y el engaño. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso, a la vez que el obrero del Señor debe evitar contender sobre palabras, también tiene que perseverar en predicar la sana doctrina. O sea, usted y yo debemos ser obreros que nos presentamos a Dios aprobados. Ahora hágase esta pregunta a usted, o yo le hago esta pregunta y usted se responde: ¿está usted aprobado para presentarse ante Dios? Veamos aquí el ejemplo nocivo de Himeneo y Fileto. Pablo habló acerca de estos personajes, Himeneo y Fileto. Gracias a Dios ninguno se llama Himeneo, ni mucho menos Fileto. Debemos dar gracias a Dios por eso. Pero puede que el nombre no lo tenga, pero puede que el espíritu esté. Vamos a ver esto. Si bien se deben evitar innecesarias controversias con los amantes de las profanas y vanas palabrerías, porque hay mucha gente que le encanta hablar, comentar, y no tan solo comentar de hermanos, hablo de doctrinas, que les gusta hablar de la palabra y les gusta hablar de la teología, les gusta hablar de estos misterios de Dios y según sus revelaciones, según sus sueños, sus visiones y todo aquello. Entonces esta gente, Himeneo y Fileto, estaba en este lugar, en esta posición. Y esto no significa que no se les pueda señalar con claridad para ponerlos en evidencia y advertir a los demás cristianos del peligro de la labor que ellos hacen. Podemos hacerlo. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos da esa autoridad para hacerlo. Ahora, al menos Pablo no dudaba en hacerlo, porque cuando miramos la historia, dice que Pablo señaló con claridad a dos de ellos. Había muchos más,
Pero señaló estos dos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ellos estaban en la verdad, pero ¿qué les pasó? Se desviaron de la verdad. Esto es lo mismo cuando vemos a los discípulos escogiendo a los 12 o a los 7, perdón, que eran los diáconos que iban a atender a las mesas. Entre ellos estaba Nicolás. Si usted ha leído, hay uno que se llama Nicolás entre los diáconos escogidos. Y Nicolás se desvió y estaba lleno del Espíritu Santo. Alábale si puedes. Estaba lleno del Espíritu Santo y se desvió. Y de ahí nacieron los Nicolaitas. La secta de los Nicolaitas, con pensamientos muy similares en cierta manera, pero desviados de la palabra de Dios. O sea, aquí ninguno de nosotros está libre de desviarse. Ahora, seguro que había otros más, pero aquí nombra a esos dos, Himeneo y Fileto. Y quizá porque eran sus principales maestros, o sea, los cabecillas de este movimiento que estaba iniciándose. El apóstol se siente con el deber de prevenir a otros contra ellos, porque sabía que en caso de que les permitiera permanecer ocultos, podrían acabar siendo una plaga que traería la ruina allí en medio de la iglesia, porque se les prestaría atención. O sea, esto implica entonces que así como Pablo accionó, como Pablo actuó, si usted es un líder, un hombre de Dios, y tiene una iglesia en la cual usted debe ministrar y ve que hay un Himeneo y Fileto, voy a ponerle ese nombre para que entendamos el espíritu que puede haber. Si usted no los identifica claramente para que la gente tenga cuidado con ellos, le aseguro que van a destruirle la iglesia, porque la gente le va a prestar atención y van a comenzar a introducir esa mentira en medio de ellos. Ahora, de este modo estos hombres se ganaron una indeseable mención en el eterno libro de Dios, porque están escritos allí en la palabra. ¿Ya? En su primera carta, recordemos, la primera carta a Timoteo, Pablo había identificado a Himeneo como uno de los falsos maestros que habían hecho daño a la iglesia en Éfeso. El apóstol usó un lenguaje realmente duro en cuanto a él en esa carta, primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Él dice: naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo creo que a nadie le gustaría que lo entregáramos a Satanás, ¿no? Pero esto había que entregarlos. Entonces, si el Himeneo mencionado en la primera carta es el mismo que encontramos en la segunda carta, entonces resulta obvio que se había unido a un tal Fileto. Encontró otro partner. Entonces, y seguía insistiendo en sus esfuerzos por desviar a los creyentes de la sana doctrina o de la palabra de verdad, y de allí, por supuesto, ignorando por completo la disciplina impuesta por el apóstol. Miremos esto. Debemos notar que estas personas, cuando hablamos de Himeneo y Fileto, eran especialmente dañinas porque actuaban, escúcheme bien, dentro del ámbito de la iglesia y se profesaban cristianas. De hecho, pretendían ser expertos y también maestros, pero la realidad es que se desviaron. Lo que quiere decir que había errado el blanco, algo que en cuestiones doctrinales es realmente grave, terrible. Pablo se refiere a este tipo de personas en la primera carta que escribió, como ya lo decíamos, de las cuales cosas, como dice 1 Timoteo 1, 6 y 7, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, ¿por qué le estoy marcando esto? Porque el hombre de Dios se va a enfrentar a toda esta realidad. Y ahí es donde necesita ser un siervo, tener la paciencia. Necesita ser un obrero, tener la capacidad de entender cuál es su función y su labor y su responsabilidad con Dios. Y ser el instrumento que Dios va a usar para transmitir la verdad.
El error de esta gente, de Himeneo y Fileto, tenía que ver con la verdad acerca de la resurrección futura del creyente y que ellos afirmaban que ya se había realizado. Esa era la discusión de Himeneo y Fileto. No voy a entrar en esa doctrina, pero simplemente tocarla. Ahora, cualquier error doctrinal siempre tiene el efecto de transformar la fe de algunos. Siempre. Usted puede decir, no, yo mi fe la tengo sólida en Cristo, pero le comienzan a comentar algo, le comienzan a hablar de algo, algún punto doctrinal, y lo dejan tan tembleque, como dice alguien por allí, y eso le afecta. Por eso usted debe tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, el error doctrinal siempre transforma, pero es especialmente dañino cuando quienes lo promueven son personas que en algún momento han sido enseñadores en la iglesia y son vistos como personas de cierto peso espiritual. Por eso es muy complicado. O sea, imagínense, hermano querido, aquí nadie está libre, pero voy a poner este ejemplo. Imagínense, yo me desvío totalmente, me vuelvo loco aquí y se me mete en cada idea, cada filosofía en la cabeza y nos volvemos locos. Días atrás me hablaban de algunas iglesias acá en Chillán que se habían desviado hacia la gracia y después tuvieron que volver al pentecostalismo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué sucede? Yo sé que la gracia existe y la gracia de Dios es la que sin duda hoy día nos mantiene, pero escúcheme, hay que tener cuidado, porque mucha gente absorbe la gracia solamente y permite que todo el pecado entre en sus vidas. Nosotros debemos entender, seguimos siendo pecadores, penitentes ante Dios. Cada día debemos ir a las plantas del Señor. Debemos dar gracias a Él que nos salvó, pero eso no nos libra del pecado. Eso significa que el Señor nos ha hecho salvos y tenemos un abogado que aboga por nosotros allá en el cielo, y debemos pedir perdón por nuestro pecado constantemente para estar, como dice, 0 kilómetros de nuevo otra vez. Ahora, Pablo trata de enseñarle a Timoteo a través de esto. Y usted y yo debemos aprender por lo que Pablo enseñaba. Lo último que quiero tocar, y quizás ya para empezar a terminar o tratar de terminar para ocupar mi tiempo solamente que tengo que ocupar. El hombre de Dios debe ser el instrumento de Dios. El instrumento de Dios. Pablo habló por allí en 2 de Timoteo 2, 20 y 22. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando describimos las actividades de los falsos maestros y la forma de identificarlos y tratarlos, ahora el apóstol va sin duda a otro punto. Va a alentar a Timoteo. ¿Para qué? Para que se separe del mal y así pueda ser útil al Señor. Usted debe ser el instrumento de Dios. Y para ello vuelve a usar una nueva ilustración. Ahora se trata de una casa grande donde hay una gran variedad de utensilios. No solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Por otro lado, hay también una diferencia en cuanto al uso para los que están destinados. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Suponemos entonces que los utensilios de oro y de plata serían para usos honrosos, tal vez en la decoración, destinados para servir a invitados importantes, mientras que los de madera y barro lo serían para usos viles como retirar la basura y los desperdicios de la casa. En fin, habiendo dicho esto, trato de enfocar. Tenemos que decidir a quiénes hace referencia aquí Pablo. Cada uno de ellos, dentro del contexto que estamos tratando, podemos decir entonces o plantear dos posibles opciones. La casa grande se puede referir al conjunto de las iglesias profesantes donde hay
verdaderos creyentes, hijos de Dios que sirven al Señor como instrumento. Los utensilios de oro y plata que son destinados a usos honrosos, y en contraste con los falsos creyentes también, que como Himeneo y Fileto son utensilios de madera y de barro destinados para usos viles. Ahora, esta interpretación sirve para dar respuesta a la presencia dentro de la iglesia de los falsos maestros, de los que Pablo por supuesto estaba hablando anteriormente. Esto es como decir, y quizás usted lo piense inmediatamente, o sea, ¿Dios permite que en la iglesia hayan falsos maestros? Increíblemente Pablo por allí también hace alusión, y Jesús también lo hace en otro pasaje, diciendo: dejad crecer juntamente la cizaña con el trigo. Es una cosa media extraña para nosotros, porque nosotros queremos sacar inmediatamente la cizaña y nos vamos. No entendió lo que dije. Entonces, usted tratando de sacar la cizaña arranca el trigo, y es un problema. Y también cuando Pablo habla, dice: hay peligro entre falsos hermanos. O sea, vemos aquí entonces que por los versículos que acabo de mencionar y otros muchos más, pareciera que Dios permite que esto ocurra. Y aunque temporalmente todos conviven juntos, finalmente su destino será muy diferente dependiendo de quienes sean. O sea, si usted es un instrumento para honra, ¿qué va a hacer? Siempre va a ser usado para honra. Voy a dejar los viles de parte. Dejémoslos ahí. O sea, entendiendo de esta manera que la interpretación de lo que estamos hoy día leyendo de Pablo nos enseña que nosotros vamos a ser usados como instrumentos por Dios. Por lo tanto, el propósito del apóstol sería enseñarnos que no nos debe extrañar que los inconversos estén mezclados con los creyentes dentro de la iglesia. Podríamos decir incluso entonces que hay creyentes y hay incrédulos dentro de la misma iglesia, alabando al mismo Dios, glorificando al mismo Dios. Es una cosa extraña, ¿no? Entonces, según la interpretación que puede también darse, es que encajaría mejor con lo que Pablo va a decir a continuación. Sugiere que todos los utensilios tienen que ver con verdaderos creyentes, pero admite que hay diferencias entre ellos, de tal modo que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Según esto, si un creyente se limpia de la impureza del mundo y de las prácticas de los falsos maestros y herejes, será usado por el Señor para los más altos propósitos dentro del reino de Dios. Según esta interpretación, entonces, el propósito de Pablo sería alentar a los creyentes para que se separen del mundo y de aquellos que se habían apartado de la sana doctrina, a fin de tener muchas más posibilidades de servir al Señor. Esa es la gran diferencia que podríamos marcar en este punto. Por lo tanto, mis hermanos amados, cuando hablamos de un obrero aprobado por Dios, no estamos hablando sin duda de que nosotros somos los que lo vamos a aprobar. Jesús dijo una gran verdad. El hombre de Dios se conocerá por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero ahí habla de conocer, no de aprobar o de desaprobar, de conocer. Usted va a conocer a un hombre de Dios y a una mujer de Dios por los frutos que dé. Esa es una realidad. Por lo tanto, usted debe marcar ese punto en su vida. Usted no es el que lo aprueba o lo desaprueba. Imagínese en una iglesia un pastor preguntando: hermano, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Quedaría una tole tole. Creo que algunos, por, no sé, respeto, no dirían absolutamente nada. No somos como Samuel, que Samuel se paró frente a todo el pueblo y dijo: si le he robado a alguien, si le he fallado a alguien, si le he quedado debiendo a alguien, y nadie levantó la mano en contra de él. Pero posiblemente nosotros no podamos hacerlo. Alguna yaya debe haber por ahí. Y suena extraño que lo digamos, pero la gente ve de forma diferente. La gente observa de forma diferente. Tú puedes ver a un hombre de Dios y para ti no está correcto lo que está haciendo. Para el otro está bien, pero para ti no. Entonces los conceptos son diferentes. Aquí es donde debemos entender que un obrero aprobado por Dios, y tal como dice el contexto bíblico, ¿ya? Nosotros solamente debemos entender que Dios es el único que puede decir si está en lo correcto el hombre de Dios o no está en lo correcto. La palabra puede reflejarnos a nosotros lo que el hombre está haciendo de alguna manera.
tenemos parámetros para medir ciertas cosas, pero aún así el hombre debe presentarse ante Dios ya aprobado, ya completo, ya con la sabiduría que Dios ha puesto en su vida. Termino esta exposición con Filipenses capítulo 4 versículo 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué tremendo sería esto, hermano querido. Y ahí agrega Pablo en el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Amado Dios, oramos en esta hora. Agradecemos tu bondad, agradecemos este tiempo que tú nos has permitido. Quizás no hemos podido terminar con todo el tema, pero hemos podido plantear algo que sin duda es relevante e importante. Señor, que esta palabra hoy pueda causar un impacto en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Estamos aquí para ser instruidos y para ser enfocados en tu verdad. Gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, Señor, y trae sobre sus vidas y sobre sus corazones la bendición de tu presencia. Bendecimos sus vidas en esta tarde, Señor, y pedimos que tú seas su fortaleza, seas su ayuda, seas su socorro, seas, Dios mío, la protección sobre ellos. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya.